A ver, pensemos en algo. ¿De dónde viene lo que sabemos? ¿Es algo que descubrimos por ahí como si fuera un tesoro escondido? ¿O es algo que fabricamos nosotros mismos? Hoy vamos a explorar una idea que de verdad le da la vuelta a todo. La noción de que el conocimiento no es algo que nos llega de fuera, sino que lo construimos, activamente. Para entender bien qué es el constructivismo, primero hay que echarnos un clavado al pasado, a una de las preguntas más básicas de la filosofía. ¿De dónde sale nuestro conocimiento? Por siglos, esta pregunta fue, literal, un campo de batalla para las mentes más brillantes. A ver, por un lado teníamos a los racionalistas. Ellos decían que ya nacemos con el conocimiento, como si viniera preinstalado y solo necesitamos la razón para activarlo. Y en la otra esquina, a los empiristas. Su argumento era que llegamos al mundo como una hoja en blanco. Y es la experiencia, lo que vemos, oímos y sentimos, lo que va escribiendo lo que sabemos. O sea, parecía que no había punto medio, ¿no? O una cosa o la otra. Pero, ¿y si los dos estaban un poco equivocados? O bueno, no del todo en lo cierto. ¿Qué tal que la respuesta no estaba en los extremos, sino en otro lado? Esta pregunta fue la que, digamos, abrió la puerta a una forma completamente nueva de ver las cosas. Y justo ahí, en esa tercera vía, es donde entra el constructivismo. Una teoría que vino a decir, a ver, tranquilos, no hay por qué pelearse. No se trata de escoger entre la mente y la experiencia, sino de entender cómo estas dos, cómo trabajan juntas, cómo bailan al mismo son. La idea central del constructivismo es esta: el conocimiento no es algo que simplemente absorbemos como si fuéramos una esponja. Para nada, es un proceso súper activo. Cada uno de nosotros va construyendo su propia versión del mundo al interactuar con él. Ojo, esto es clave. La realidad real, por así decirlo, no la podemos conocer directamente, sino a través de los filtros y las herramientas que tiene nuestra propia mente para interpretarla. Y aquí viene la metáfora que lo resume todo. No somos simples espectadores sentados viendo una película del mundo. ¿Qué va? Somos los arquitectos. Somos los constructores de nuestro propio entendimiento. Cada cosa que vivimos, cada idea que se nos ocurre, es como un ladrillo que usamos para levantar el edificio de nuestra comprensión. Ahora, aunque la palabra constructivismo suene muy moderna, la idea de fondo, tiene raíces súper antiguas. Para encontrarlas hay que viajar hasta la antigua Grecia, al mismísimo origen de la filosofía occidental. Por ejemplo, ya desde entonces, filósofos como Genófanes decían que el conocimiento no era un regalo de los dioses, sino algo que se tenía que buscar y discutir. Luego llegó Heráclito y nos recordó que todo, absolutamente todo, está cambiando constantemente. Así que, ¿cómo podría existir una verdad absoluta y fija? Y la estocada final la dieron los sofistas, como Protágoras, que propusieron que la realidad depende de la percepción de cada persona. Y esta frase de Protágoras, wow, el hombre es la medida de todas las cosas. Es básicamente el corazón de esta idea. Quiere decir que no hay una única verdad allá afuera, sino que cada quien conoce el mundo a su manera. La realidad, entonces, tiene muchísimas caras, y hay que pensar que para su época, decir esto era una locura total, súper radical. Ahora demos un salto enorme de varios siglos para ver cómo estas ideas evolucionaron. Figuras como Descartes y Kant fueron clave. Ellos construyeron el puente hacia el pensamiento moderno. Descartes, por ejemplo, separó el mundo de las ideas del mundo físico, y con eso le dio a la mente un papel protagonista, un agente activo. Y luego Kant. Kant llegó con una idea fascinante. Dijo que nuestra mente no es un lienzo en blanco pasivo, no. Usa estructuras que ya trae de fábrica, como las ideas de tiempo y espacio, para organizar todo el caos de información que le llega por los sentidos. Fue como el primer gran intento de decir ni racionalismo ni empirismo, sino los dos juntos. Y con esas bases llegamos a hoy. Y resulta que el constructivismo no es una sola cosa, ¿eh? Es más bien como una gran familia de ideas que ha crecido y se ha diversificado en campos como la psicología y sobre todo la educación. Es un movimiento intelectual riquísimo con un montón de matices. Dentro de la psicología, por ejemplo, podemos entender los diferentes tipos de constructivismo con metáforas. Está el constructivismo material, que básicamente dice que nuestro conocimiento depende de nuestra biología, de nuestro cerebro. Luego, el eficiente, que nos ve como una especie de computadora, una máquina que procesa activamente la información del entorno. El formal es súper interesante porque nos recuerda que no podemos separar el conocimiento del contexto social e histórico. Lo que sabemos hoy no es lo mismo que se sabía hace 500 años. Y finalmente está el constructivismo final, que ve el conocimiento como si fuera un ser vivo, algo que crece, evoluciona y se hace más complejo con cada nueva experiencia. Y donde de verdad ha explotado su potencial es en la educación.
Por ejemplo, la teoría de Piaget nos dice que el aprendizaje debe ir de la mano con las etapas de desarrollo de los niños, pero es en el constructivismo social, con Lev Vygotsky a la cabeza, donde vemos una aplicación increíblemente rica. Vygotsky nos dijo algo fundamental: aprender no es un acto solitario. Él introdujo conceptos que hoy son clave en cualquier escuela, como la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es esto? Es ese punto ideal, ese espacio mágico donde alguien, con la ayuda de una persona más experta, un maestro, un compañero, puede lograr algo que por sí solo no podría. Y esa ayuda, ese apoyo temporal, es lo que llamamos andamiaje. Es como ponerle rueditas a la bici hasta que aprende a andar sin ellas. Todo este proceso se da a través de la mediación, usando herramientas culturales como el lenguaje. O sea, el aprendizaje es, en esencia, una construcción social, algo que hacemos juntos en comunidad. Así que después de todo este viaje, desde la antigua Grecia hasta las aulas de hoy, llegamos a una conclusión que es verdaderamente profunda. Una que nos pone a cada uno de nosotros en el centro de nuestro propio universo. Y el punto clave, la idea con la que nos tenemos que quedar, es esta. No somos simples receptores de un mundo que ya está hecho y terminado. Somos participantes activos. Cada persona, con su historia, su cultura, sus herramientas mentales, está constantemente construyendo su propia realidad. El mundo no es algo que está simplemente ahí afuera, esperando a ser descubierto. Es algo que cobra vida y significado dentro de nuestra mente. Y esto, claro, nos deja con una última pregunta. Una que tal vez no tiene una respuesta fácil, pero es la más importante de todas. Si aceptamos que somos los constructores de nuestro entendimiento del mundo, entonces, ¿qué realidades están construyendo allá afuera?